Echeverría volvió a San Sebastián. Y no suelta la prenda, ¿eh? Haga calor, sol, Irureta. En Valencia, ambiente extraordinario. Se despedía, entre otros, un gran jugador, Peja Mijatovic. Rodeado de niños, ha dado muchas alegrías Mijatovic, y probablemente gracias a esas alegrías pues haya subido quizás la densidad demográfica de la región valenciana. Vamos a comenzar con ese partido. Ha sido un partido intensísimo. Se ha anulado un gol al Español en los últimos minutos y el Español se ha dejado, y eso que no le iba nada, la piel en el campo. 1-0. El partido de Mestalla es un rompecorazones desde el primer minuto. Para empezar, polémica. Los valencianistas reclaman penalti a Viola en el minuto 3. El Valencia entra en el partido a toda máquina. Jugada de Viola, Romero y remata Mijatovic. El Español tarda 15 minutos en reaccionar. La primera oportunidad es para Arteaga. El partido se equilibra y no tiene dueño. Se reparten hasta las jugadas discutidas. Aquí los españolistas pidieron penalti de Mendieta a Urzaiz. Hay menos nervios en el Español y más frescura, sobre todo en Lardín, autor de una gran jugada. Se va de tres contrarios, remata, despeja Zubizarreta y golpea a Alex. Al final del primer tiempo, el Valencia derrocha empuje y crea dos ocasiones seguidas. En la primera golpea Viola. Y en la segunda, el remate de cabeza es de Fernando. En el segundo tiempo continúa siendo más lúcido el Español. Lardín dispone de una gran ocasión, pero Zubizarreta, sensacional, salva al Valencia. Agarrotado por los nervios, el Valencia llega poco, pero con eficacia. Mijatovic, Viola y Arroyo. Es el 1-0. Arroyo había sustituido a Maciño en este segundo tiempo. Con el 1-0 el Español mantiene su gran nivel y sigue dominando el juego. El trayazo es de Bronovic. Y a los 36 minutos estalla la polémica. Mejuto no da gol en este remate de Pochettino. Los españolistas llegan al final del partido mucho más fuertes, pero no marcan. Gana el Valencia y se aplaza la decisión final. A Luis Aragonés le espera otra jornada angustiosa. En un ambiente cargado de rivalidad y revanchismo, Real Sociedad y Athletic disputaron un derbi dramático que a los 45 segundos produjo el primer golpe de mano. Crayoveanu aprovechó un balón perdido y marcó un gol sensacional cuando aún resonaba el pitido del comienzo. El gol del rumano fue un aval adelantado del juego que desarrolló la Real y que le hizo superior a un Athletic atenazado por su situación en la tabla. Y así en el minuto 26, en una jugada de córner con profusión de jugadores en el área de Valencia, Karpin cazó un balón y su remate, salvado por el meta rojiblanco, lo remachó al Vístegui. Era justa renta al mejor concepto del juego aplicado por los de Irureta. Poco después, Crayoveanu corrió la banda y su centro no pudo rematarlo Purk. Crayoveanu comenzó a cojear y fue sustituido. El Athletic aprovechó su primera llegada con ventaja para marcar su primer tanto. Echeverría sirvió medido un balón de gol a Julen Guerrero, que desmarcado batió a Alberto. Corría el minuto 36. A los 13 de la segunda parte, Fuentes salvó su marco después de una salida falsa de Alberto ante Bolo. A renglón seguido fue Purk quien puso en aprietos a Valencia. Y en el 17 la gran polémica. Echeverría en posición dudosa se marcha hacia el área, Fuentes se cruza reglamentariamente y el árbitro decreta penalti ante la incredulidad de todos. El corte magistral de Fuentes fue convertido por la autoridad competente en el penalti que, lanzado por Garitano, supuso el empate a 2 definitivo y un punto de alivio para el Athletic. Por si la lotería seguía premiando, De Pedro se tiró ante Óscar Vales, pero aquí no hubo nada. La Real buscó decidida la victoria y dispuso de algunas ocasiones como esta con remate final de Karpin. También esta otra en la que De Pedro conectó su zurda y Valencia salvó su meta. Al final, despedida de Lumbreras, que jugó sus últimos minutos como realista. Por 4-3 al Zaragoza y se ha salvado así del descenso directo. Comenzó el encuentro con iniciativa rayista que llegaba con facilidad al portal de Juanmi. Guillerme remataba flojo a pase Leaquín.
y el mismo jugador probaba fortuna minutos después disparando a las manos de Juan. Se igualó el encuentro a partir de la media hora y en una indecisión de la defensa rayista, Wilfred no acierta a despejar y el tiro de Poyet que iba a gol lo salva Baroja. Mucho más acertado estuvo Wilfred en la siguiente jugada. Óscar remataba de cabeza el saque de esquina y Wilfred enviaba de nuevo a córner. El marcador se inauguró de penalti. Alcázar metía un balón al área, despeja hacia atrás a Guado y Cuartero empuja por detrás a Guillerme. Prados García señalaba la pena máxima. Cuartero veía la segunda tarjeta amarilla y Aquino marcaba el 1-0. En esta jugada el Zaragoza se iba a quedar con 9 hombres. Aragón seguía el camino de Cuartero con roja directa, la misma tarjeta que había poco después Cortijo, y el cuarto expulsado fue Palacios, por doble cartulina amarilla. En el segundo tiempo se marcaron 6 goles. El 2-0 a favor del Rayo lo marcó Aquino a pase de Ezequiel Castillo. Era el segundo tanto de Aquino en esta tarde. Remate con la izquierda. Y el mismo jugador iba a marcar el 3-0 en un lanzamiento de falta. Gran gol de Aquino, el tercero del equipo y el tercero suyo. A partir de aquí se produjo la reacción maña. El 1-3 lo marcaba Dani a pase de Poyet. Dani se planta solo ante Wilfred y le bate con un disparo cruzado. A saque de esquina de Gustavo López, el Zaragoza marcaba el 2-3. En una combinación Gay-Poyet, finalmente parece que Poyet era el autor del gol. El empate del Zaragoza llegó de penalti. Prados García señala la pena máxima en esta entrada de Baroja sobre Gay. Era el segundo penalti del encuentro que va a marcar posteriormente Gustavo López. Este era el lanzamiento. Empate a 3. Y el partido se resolvió con otro penalti, en esta ocasión en el área del Rayo. Centro Onésimo y Gay derriba a Guillerme. Calderón va a marcar el gol de la victoria para el equipo de Madrid. Prados García señala la pena máxima por este agarrón. Y Calderón, desde el punto de penalti, da la victoria al Rayo Vallecano. Con este triunfo el Rayo se salva del descenso directo y deja la promoción para la próxima jornada, la última. Tenerife y Atlético de Madrid dejaron el desenlace para el último acto. La tradición se cumplió. El Tenerife aguafiestas al final de temporada y los rojiblancos sempiternos sufridores. Pisi estuvo en la boca del gol a los 5 minutos y 3 más tarde centro de Chano y Pisi al poste. Los locales desaprovecharon su espectacular comienzo. La ocasión más clara a los 13 minutos. Molina falla y Aguilera, a puerta vacía y con la mejor opción de avanzar o centrar, se precipitó enviando fuera. Fueron 20 minutos de claro dominio local. Después se equilibró el encuentro y comenzó la polémica. El Atlético reclamó penalti por mano de César Gómez. El defensa, sin posibilidad de reacción, hace una mano tan clara como involuntaria. Los rojiblancos crearon alguna ocasión más antes del descanso, como este pase vertical de Kiko a Caminero un poco largo. El Tenerife repite tras el descanso su buen juego del inicio del encuentro, y a los 5 minutos la pared Pisi-Juanele termina en gol. 1-0, gol número 31 del Pichichi. El Atlético protestó por fuera de juego de Pisi. Aunque la cámara no está exactamente en línea, ahí está la imagen congelada en el momento del pase. A los 14 minutos, Toni sacó bajo los palos el remate de Chano. En la media hora final, el acoso rojiblanco llevó al equipo de Heikens a encerrarse en su área. El Atlético reclamó penalti sobre Caminero. Y un minuto después, reclamación de penalti en sentido contrario, por la entrada a la limón de Molina y Santi a Pisi. En el tramo final, 2 figuras, Biagini, que renovó el ataque de líder, y Ojeda, con paradas como esta. Otra vez los mismos protagonistas. Biagini intenta el gol y Ojeda lo evita. A 2 minutos de la terminación el empate, una vez más Pantic a balón parado. Tocó de puño Molina, dio en la cabeza de Biagini y completó la carambola a la espalda de César Gómez. En el minuto 45, una acción más para ampliar la moviola. El Atlético reclamó penalti sobre Kiko en su intento de tijera. Intensísimo partido el de ayer, rebosante de emoción y polémica. Para el Albacete era lanzar la moneda al aire y en el primer tiempo todo fueron cruces. Para empezar y en los 7 minutos este centro de Faisulín va a ser rematado por Mutio entre las 2 torres manchegas. Por tanto 0-1. Estaba haciendo Faisulín méritos para acreditarse como nuevo fichaje del Atlético de Madrid. Seguían poniendo en apuros los jugadores del Racing a Balaguer. Esta vez era Pablo con ese tiro tan largo. Y a continuación lo haría solo delante del portero Álvaro.
Pero tan solo 10 minutos después del primer tanto, no colocaba demasiado bien su barrera Balaguer, puesto que este envío, la falta directa de Merino, veía convertirse en el segundo tanto racinguista. La barrera, como han visto, por la derecha se encoge y deja descubierto al portero. La grada mantenía el ánimo y, sin embargo, todas las cosas le salían como este remate al Albacete. No estaba totalmente de rodillas al término del segundo tiempo, y esta falta de Salazar va a poner en apuros por primera vez a Ceballos. De nuevo Salazar, esta vez largo, a las manos del portero cántabro. Pero llegaría el 1-2 en esta jugada. Yelica pone el balón dentro para Luna, que logra batir a Ceballos. Todavía quedaban minutos para conseguir el milagro del empate. El balón, casi a lo Laudrup, esta vez de Yelica para un ebullidor Luna. Y cuando apenas faltaban unos segundos, ese balón que no ataja, Ceballos se queda muerto a los pies de Luna, que tiene la oportunidad de celebrar con la cunita, como Bebeto en el Mundial, el nacimiento de anoche de su hijo. Tan solo un punto más que poner en este encuentro: la expulsión de Roncal, poco después de este tanto, el empate a 2, por la entrada que hace por detrás a Tomás. Por tanto, en el Carlos Belmonte, Albacete 2, Racing 2. Ante el Sporting 3-0, el Salamanca está jugando mucho mejor desde que es equipo de segunda. El partido de los récords en el Carlos Tartiere Oviedo Valladolid: 11 goles, 3-8, 6 penaltis y un mismo jugador ha conseguido 5 tantos, el vallisoletano Peternak. Y estaremos también en el Santiago Bernabéu, donde ha habido emotivas despedidas. El Madrid no ha tenido problemas para deshacerse del Mérida. Ahí tienen ustedes al que será el nuevo entrenador, Fabio Capello, contemplando el 4-0. El Madrid tiene todavía posibilidades europeas, se la jugará el próximo domingo. ¡Qué golazo ha marcado Michel, que se fue, como ven ustedes, entre lágrimas, despidiéndose de los que han sido durante muchos años sus compañeros y de su público! Y otra despedida: no le dejaron despedirse a Johan Cruyff, a su padre, pero Jordi fue una genuina representación. Se llevó los aplausos de todos, incluido el del presidente. Bobby Robson será el próximo entrenador del Barça. El Barça remontó un 0-2 para terminar ganando ante el Celta. Antes, durante y al final, la afición está con Cruyff y en contra de Núñez. Rexach y Alexanco se sentaron en el banquillo como primer y segundo entrenador. En el minuto 45 del primer tiempo, Alejo, de esta forma, consiguió el primer gol del Celta. Dirigió mal el encuentro el tinerfeño Brito Arceo, y peor sus jueces de línea, y con este resultado se llegó al descanso. Ya en el segundo tiempo, en el minuto 7, un pase de un sensacional Eusebio permitió a Gudel conseguir el segundo gol visitante. Bajo la batuta del azulgrana, mientras estuvo en el campo, el Celta se mostró superior a un Barça apático por los acontecimientos. Pero Cuéllar en el minuto 26 logró el primer gol azulgrana. Curiosamente, antes del gol de Cuéllar, el Celta dispuso de una clarísima ocasión. Indiscutiblemente, este gol dio alas a la afición, que aupó a su equipo en pos de la victoria. Superada media hora, tras una gran jugada de Jordi, Óscar logró la igualada para el Barça. El equipo azulgrana jugó el último cuarto de hora con mucho más coraje y se notó en el marcador. Y en el minuto 41, Óscar de esta forma logró el gol de la victoria azulgrana. Observen toda la jugada, porque el equipo vigués pidió fuera de juego, primero de Sergi y después de Óscar. Ahí tienen la jugada. Sergi, Vaquero y Óscar. Jordi se fue. El público rindió una ovación a él, a su padre, y se manifestó en contra del presidente. Y así terminó la temporada en Can Barça. El partido no tenía trascendencia y ambos equipos lo demostraron sobre el terreno de juego. Tras el lanzamiento de Alfonso en el minuto 8, el Deportivo se adueñó del centro del campo y las ocasiones llegaron. La primera de Manjarín, a los 13 minutos. El Deport se proyectaba desde el centro del campo y con pases al hueco pudo decidir, como Aibe Gristain, la suerte del partido. De la posible ventaja gallega se pasó al gol del Betis,
que llegó en un saque de falta sufrida por Alfonso. El tiro de Stosic y el sol deslumbraron a Liaño. El gol despertó el orgullo de un Betis que se decantó por el contraataque como vía para crear peligro. Olías se proyectó desde la cueva para facilitar el trabajo a sus compañeros, pero la puntería no fue lo mejor del Betis. Tras el descanso, el conjunto verde y blanco se dedicó a especular con el resultado y a vivir de los córners, como en este remate de Arpón, y del contragolpe. En el Deportivo se notaron las inclusiones de Donato y Aldana, pero Manjarín no pudo superar a un destacado Diezma. Con los gallegos volcados, el Betis tuvo sus mejores oportunidades, pero el pie de este tramo final de la Liga no es el de otros meses. Betis 1, Deportivo 0. El Salamanca se despidió de primera con una brillante victoria ante el Sporting. Los locales comienzan fuerte y a los 11 minutos Claudio, a centro de Stinga, logra el 1-0. El Hermántico comenzaba a vivir la fiesta de despedida de la primera división. El Salamanca recuerda por momentos al brillante equipo de inicio de campaña. Stinga estrella el balón en el larguero. La Unión es muy superior y a los 16 minutos otra vez Stinga le sirve a Claudio el 2-0. Es el 11º tanto de Claudio en la Liga. Con desparpajo y alegría, el Salamanca crea una y otra vez peligro. De nuevo el remate es de Stinga. A los 25 minutos el 3-0, el córner lo lanza Villisca y Sito logra el tanto. Los 3 goles llegan en remates de cabeza. Con el partido sentenciado, el Salamanca no se conforma. La oportunidad es de Villisca. En el segundo tiempo, los locales se lo toman con más calma, pero aún así pueden marcar en la jugada entre Claudio, Stinga y La Torre, que remata finalmente Iturrino y salva bajo los palos la defensa. Poco a poco el Sporting intenta reaccionar. Barbará salva el remate de Salinas. Villisca lo intenta en lanzamiento de falta. Y Josu realiza la parada de la tarde en el lanzamiento de este libre directo. La última ocasión asturiana es para Salinas, pero el balón se estrella en el poste. La Unión, pese al descenso, fue despedida con aplausos por su público. Dos grandes futbolistas se han despedido del público del Bernabéu. Laudrup y Mitchell jugaron de salida. Hoy se ha vivido el final de una época y quizá el comienzo de otra, con Capello en la segunda fila del palco. Fue el Mérida, por mediación de Guerrero, quien gozó de la primera oportunidad. Se habían jugado 11 minutos cuando se produjo una jugada que cambió el partido. Penalti a Iván. Los jugadores del Mérida protestaron la decisión de Anzuategui Roca. El penalti lo tira Mitchell. Consiguió su gol 96 con el Real Madrid. El gol descompuso al Mérida, que adelantó sus líneas. Llegaron más goles. Una jugada entre Laudrup, Iván y Raúl significó el segundo. Raúl estuvo atento al rechace del guardameta Leal, portero emeritense, que descarga después su energía contra el poste. 2 minutos después, tercer gol del Madrid. Iván había participado en los 2 anteriores. Ahora era su turno. El partido quedó sentenciado cuando el Mérida se quedó con 10 al mostrar a Anzuategui la roja por doble amonestación a Corino en esa falta a Mavisca. Y ahí se produjo la penúltima anécdota en la vida deportiva de Mitchell. Saca la falta a Laudrup sin que pite el árbitro y el colegiado amonesta a Mitchell. El Mérida buscaba el gol. Penalti de Fernando Sanz a Simbal. El capitán Reyes se prepara para el lanzamiento. Para Cañizares. Laudrup y Anzuategui intercambian pareceres. Hubo detalles de calidad, como este taconazo de Amavisca a Iván. Mitchell se despidió a lo grande con 2 goles. Su segundo tanto, el cuarto de la tarde, fue como los de sus mejores épocas. Su gol número 97 con el Madrid y su último gol en el Bernabéu. A 10 minutos del final, Arsenio decidió su sustitución. Se despidió muy emocionado en medio de una gran ovación. Como él mismo dijo con ocasión de un partido internacional, se lo merece.
Laudrup también dijo adiós al terminar el partido. El danés se fue igualmente en medio de calurosos aplausos. Ni los más viejos del lugar recuerdan tal goleada ni tal derroche de penaltis. Quizás Japón-Sevilla se pasó, sobre todo en la señalización del que resultaría clave para el desenlace final. El primero en contra del Valladolid por derribo a Carlos. Las imágenes no permiten asegurar la justicia del castigo. Tampoco esta repetición ayuda a despejar dudas al respecto. Christiansen, pelo al cero por su recién adquirida obligación militar, engaña a César. 1-0, minuto 8. A los 22 es anulado este gol vallisoletano por fuera de juego de Quevedo. El penalti del empate es cometido por Berto a los 28 minutos. Acierta, a juzgar por las imágenes, el colegiado Japón-Sevilla, pese a las protestas del capitán oviedista. Lanza Peternak y pone el 1-1 en el marcador. Y a los 38 minutos el tercer penalti que pita Japón-Sevilla. El autor es Iván Campos por esta mano clara dentro de su área. Esta es la repetición que descubre la meridiana infracción del defensor castellano. De nuevo Christiansen en el lanzamiento y 2-1, resultado con el que los dos equipos se van a los vestuarios. Nada más comenzar la segunda parte, a los 3 minutos, Japón-Sevilla señala un nuevo máximo castigo. En esta ocasión la trascendencia es mayor porque el Oviedo se queda con 10 hombres por expulsión del central César. Como se puede ver en la repetición, no existe tal penalti y este error del colegiado va a traer funestas consecuencias para los carballones. Empata Peternak con este duro disparo por el que nada puede hacer Mora. 2-2. Animado por su superioridad numérica, el Valladolid pone cerco a la portería ovetense. Peternak ve la posición de Quevedo, que logra el 2-3 cuando apenas iba un cuarto de hora de este segundo periodo. 6 minutos más tarde, magnífica acción de Raúl, que Onopko corta antirreglamentariamente. Dentro del área, penalti. No hay duda de la infracción del centrocampista ucraniano. Y de nuevo Peternak coloca el 2-4. A la media hora, contraataque vallisoletano llevado por Fernando, que ve la entrada de Peternak. El delantero triunfador de la tarde no perdona. Era el 2-5. Cantatore no se lo creía. Otro nuevo penalti en el minuto 39. Esta vez es Pedro Alberto el autor y el que se lleva la segunda tarjeta roja del partido. Aquí tienen otra vez la jugada. La decisión de Japón-Sevilla es, también en este caso al menos, discutible. Y Peternak hace subir el 2-6 al marcador. Con el partido convertido en una locura, Carlos resuelve en su segunda intentona una jugada de un Oviedo a la desesperada. Era el 3-6. Aún faltaban 2 goles. El 7 lo pone Quevedo, tras la perfecta colada de Fernando, un tanto por el que nada puede hacer un vencido Mora. Y el remate de este estruendoso resultado, el propio Quevedo en la mejor acción de toda la tarde. Una vaselina que supera perfectamente a Mora. En resumen, nadie recuerda tal cosa en Oviedo. La imagen de este marcador pasará a la historia. 11 goles, nada más y nada menos. Pues el jugador más valioso de la jornada tiene que salir de ese encuentro. Él solito ha marcado 5 tantos, se llama Peternak, para el Valladolid. En cuanto al gol, Michel ha conseguido un precioso, un gran gol, pero vean ustedes el que logró Crayoveanu. Auténtico golazo de Jika Crayoveanu en Anoeta. Desde 30 metros y con la izquierda envió el balón a la escuadra de la portería de Valencia. Crayoveanu, que la pasada semana anotó un triple, suma ya 11 goles en la liga. El croata Alan Peternak ha sido decisivo en la victoria del Valladolid en Oviedo. 5 goles, 4 de penalti, que coloca al conjunto vallisoletano fuera de los puestos de promoción. Peternak, 16 goles, que ya había conseguido un triple esta temporada, consigue una cifra mágica en un momento trascendental.
Estaba comentando con el señor Andújar que le salen hoy las jugadas por las orejas, ¿no? Porque hay gran cantidad de ellas. Así es, hemos tenido bastantes jugadas conflictivas. ¿Y cuál ha sido el criterio que ha seguido para al final quedarse con estas 7? Bueno, han sido los más decisivos para el resultado final del encuentro. Bueno, pues vamos rápidamente. Veo que la primera corresponde al líder, Tenerife Atlético de Madrid, minuto 5 de la segunda parte. Va a marcar el Tenerife el primer gol del partido, su autor Pizzi. Sí, vamos a poder comprobar cómo en el pase los dos jugadores, el balón está por delante del jugador tinerfeño y están en línea totalmente el jugador Pizzi con el balón que tiene el jugador tinerfeño y por lo tanto están en línea, la posición es correcta y el gol bien señalado por árbitro y juez de línea. ¿El balón era entonces lo que mandaba ahí, ¿no? Sí, el balón, el que estaba por delante, el que marca que exista el fuera de juego o no existe. Nos vamos a la segunda mitad. Piden penalti por esta entrada de Molina y Santi a Pizzi. Y aquí llevaban razón también los jugadores tinerfeños, ya que primero Molina con su brazo de arriba empuja y luego lo remata Santi. Quiere decir que hay 2 empujones, un penalti muy claro que el colegiado no vio y por eso no señala. Y mismo encuentro, tercera jugada, minuto 90 con el marcador ya de empate. El Atlético reclama penalti. No llevaban razón los jugadores del Atlético porque Kiko, sin que nadie sea, por ningún jugador del Tenerife, se ha empujado ni tocado, hace la tijereta y después, ya que el balón se ha ido del lugar, ahora podemos ver, es cuando Kiko cae y es tocado, pero cuando el balón no está en posición y en su caída en la bajada es cuando toca un poco por los jugadores tinerfeños. No existe tal acción de penalti y acierto del colegiado no señalar nada.